Buenas hermanos y amigos que nos sintonizan una vez más en este su espacio Fe y Razón, que es un programa que dedicamos para llevarle los temas que son de interés en cuanto al conocimiento, al estudio de la palabra de Dios, donde nos basamos en aspectos científicos, filosóficos, teológicos, sociales, pero como siempre decimos, en la base de la palabra de Dios, que es lo más importante. Y como siempre con nuestro hermano y amigo, el licenciado Julián Musa, que como todos los jueves, pues nos trae el desarrollo de temas interesantes que tienen que ver en esta primera etapa que estamos desarrollando sobre las falsas doctrinas y sobre temas que van en contra de la palabra de Dios. Hoy, en la continuación de la apostasía, segunda parte. Así que nuestro hermano Julián Musa, en la investigación que hace, pues, para la gloria de Dios, nos edifica en estos temas. Julián, ¿cómo estás, hermano? Muy bien, gracias al Señor. Saludándote a ti y a todos los que están viendo este programa de Fe y Razón por los diferentes medios. Como cada jueves, pues que me toca participar y compartir. En esta etapa hemos estado hablando de falsas doctrinas y como tú mismo has mencionado, empezamos la semana pasada con el tema de la apostasía y hoy vamos a una segunda parte y vamos a continuar hablando sobre eso. Viendo, Carlos, que tú y yo sin saberlo no combinamos, no es que vamos a tocar en un combo, ¿verdad? No, exacto. No es que somos cantantes ni vamos esperamos estar en el combo del reino de los cielos, si nos quieren poner ahí, ¿verdad? Y nosotros complacidos de alabar al Señor. Aunque sí, yo no canto bien. No, eso yo se lo dejo, yo le dejo eso a mi esposa. Que la que canta, sí tiene una voz privilegiada para la gloria de Dios. Eso sí, gloria a Dios. Bueno, en este día vamos a entrar en materia. Nosotros, a manera de, digamos, de recordatorio, y quizás puede que hayan algunos, Carlos, que no hayan visto el primer programa, les recomendamos que vaya a la página de YouTube de Fe y Razón 34, que ahí está ese programa y otros que Carlos ha estado produciendo. Entonces, a manera quizás de recordatorio o de información, aquellos que no pudieron ver la primera parte, apostasía es volverse atrás. Apostasía es recaer. Este término en la Biblia se relaciona siempre con una rebelión contra Dios. La apostasía es un peligro constante para la iglesia. Y en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver repetidas advertencias que tienen que ver con esto que acabo de decir. O sea, muchas advertencias en contra de la apostasía. La apostasía es un peligro que la iglesia en todas las épocas ha tenido que cuidarse. Ha tenido que poner ojo visor, ha tenido que estar alerta. Y eso también tiene que ver con nosotros en los tiempos que estamos viviendo. O sea, la iglesia de hoy, la iglesia del siglo XXI, también tiene que poner ojo visor a la apostasía, porque de hecho está trabajando la apostasía, está operando de una manera muy fuerte. En el pasado programa decíamos que una de las profecías antes de la venida del Señor es que antes de su venida, valga la redundancia, iba a haber una gran apostasía. Y eso lo estamos viendo de una manera cada vez más fuerte. Y las características, digamos, que sobresalen sobre la apostasía son: apostasía es un abandono de la fe. Apostasía es un apartamiento de Dios. La apostasía es alimentada y promovida por los falsos maestros. La apostasía es totalmente contraria a la sana doctrina. O sea, es el polo opuesto a la sana doctrina. Y hablábamos también de que la sana doctrina, solamente una definición quiero dar en este programa. En el pasado programa hablamos mucho más, pero la sana doctrina es la enseñanza de Dios dada en la Biblia, cargada de verdades que tienen como fin el que podamos conocerle, amarle, obedecerle y enseñar a otros. O sea, en eso consiste la sana doctrina. La sana doctrina
tiene que ver con aquello que ha sido revelado como enseñanza de Dios para nosotros, que está en la Biblia y que debe de ser interpretado en la manera como ella misma nos ha sido dada. O sea, no ni ponerle ni quitarle, sino aceptarla como está, bajo un estudio, sabiendo que las doctrinas de la Biblia han sido, fueron reveladas por Dios de una manera progresiva, y las doctrinas a través de la misma Biblia, del estudio de la Biblia, es que podemos comprenderlas mejor. O sea, yo no puedo decir que una sana doctrina es algo que yo digo basado en un solo versículo de la Biblia, por ejemplo, o en algo basado en un solo libro de la Biblia, ni siquiera. O sea, yo tengo que ver que la Biblia en sí me habla sobre esa enseñanza que Dios ha plasmado en su palabra. O sea, ¿qué nos dice eso? Y partiendo de ahí, yo sí puedo enseñarla basada en un libro específico, claro está, pero sin dejar la enseñanza general que la Biblia da sobre una enseñanza o doctrina, que es lo mismo, específica. La sana doctrina, según 2 de Timoteo 4:4, es la verdad de Dios. Eso es la sana doctrina, la verdad de Dios. Entonces, en ese sentido, ya para entrar en lo que tenemos hoy, no sé, Carlos, si tú quieres decir algo en esta parte de introductoria, antes ya de arrancar con lo que quiero compartir en este día. Bueno, en esa definición de apostasía que tú presentas, tú mencionas de manera categórica que la Biblia es el fundamento para nosotros no caer en apostasía, obviamente. Exacto. Esto quiere decir, Julián, que todo aquel que se salga de la Biblia tiene mayor probabilidad de ser apóstata, es decir, siguiendo cualquier otra cosa o agregándole algo a la Biblia que la Biblia no dice. Exactamente. Okay. O sea, eso es muy buen punto, porque cuando nosotros, aunque claro, un apóstata es una persona que estuvo con nosotros, pero no era de nosotros. O sea, por ejemplo, una persona que sigue la religión musulmana no es para nosotros un apóstata, sino No, que claro, es un claro. falso, es una persona que está en una secta falsa. Correcto. Como ya explicamos y hablamos del Islam en otros programas, en otro programa anterior. Un apóstata, esto de la apostasía recae en personas que supuestamente están vinculados, digo supuestamente porque un apóstata es una persona que lo hace deliberadamente, o puede ser una persona que lo haga en ignorancia también, como también Sí. explicábamos, pero es una persona que ha estado dentro del cristianismo y ha salido con enseñanzas que no son del cristianismo. O sea, ese es un apóstata. Muy bien. Entonces ya los otros de otras religiones, de otras sectas declaradas falsas, pues no entran en el rango de apóstatas, sino que son unos falsos maestros. Claro, hacen la misma función del apóstata porque está enseñando mentiras, en Exacto. ese sentido. Entonces, hoy, Carlos, yo quiero que veamos, una de las cosas que comenté anteriormente es que la apostasía es promovida por los falsos maestros. Yo quiero enfocarme en esta producción de hoy, quiero enfocarme en estos falsos maestros que son apóstatas, personas que supuestamente son cristianos, que pertenecen supuestamente a las iglesias evangélicas, pero son personas que se han ido por otra línea y son lobos vestidos de ovejas, que es una de las comparaciones que el Señor le da a los falsos maestros y a los falsos profetas, que son como lobos vestidos de ovejas, porque el pueblo de Dios es comparado como un rebaño de ovejas, que tiene un pastor que es Jesucristo, pero ese pastor cuida a las ovejas de lobos, que son falsantes, que traen enseñanzas falsas para hacerle daño a las ovejas. Pero los apóstatas son lobos que están vestidos de ovejas, o sea, que están adentro del rebaño. Entonces, estas personas tienen características muy específicas en cuanto a su estilo de vida, que quiero tocar en esta parte.
Segunda de Timoteo 3, del 2 al 5, dice de la manera siguiente, hablando de esta gente. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad. Esa palabra es muy importante para entender esto que acabo de leer. Pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Si nos fijamos, Carlos y ustedes que están ahí viendo este programa, estas personas tienen características muy similares a personas que no conocen al Señor, no conocen del Señor. En Romanos capítulo 1, del 28 al 32, se da una serie de cualidades que tiene la persona no creyente. Y estas personas tienen características muy similares. ¿Y por qué decimos que aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando de falsantes dentro de la iglesia? Por lo que dice el versículo 5. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, está hablando aquí que tendrán apariencia de ser personas devotas a Dios. La palabra piedad tiene que ver con la devoción a Dios, por la sumisión a Dios. Tendrán apariencia de que son sumisos a Dios. Tendrán apariencia de que son servidores de Dios, pero negarán la eficacia de ella. Y una de las maneras como ellos la van a negar es por medio a sus estilos de vida. O sea, son personas que los hay. Yo no estoy hablando de gente que va a venir en el año que si yo cuánto, no. Hay que usan el poder y los recursos que supuestamente son para la obra de Dios, lo usan para su beneficio personal. Es una característica que tienen estos falsos. Los recursos que supuestamente son para la obra son para el bolsillo de esta gente. Son para esta gente darse un estilo de vida totalmente conforme al patrón de éxito que promueve el mundo. Son recursos que se usan para enriquecer las arcas personales de estos individuos. Y eso se ve, Julián, es decir, esa opulencia de una persona así, la gente en la iglesia se puede dar cuenta de eso. Claro que sí, se puede dar cuenta si quiere ser bíblico, sí. porque hay un endiosamiento. Esta gente tiene un arte de manipulación que hace que los miembros lo vean como dioses. Y si tú dices algo en contra de esa gente, tú tienes a estas personas arriba de ti que te atacan, que te dicen que tú estás juzgando, que te dicen que la Biblia dice que no juzguen, malinterpretando un texto bíblico, claro está. Sí. Te atacan, te dicen un sinnúmero de cosas porque lo hemos vivido por experiencia personal, donde tienen ese tipo de actitudes. Bueno, vamos a la primera pausa, Julián, pero es como un ejemplo que yo vi de un pastor que dijo, yo no viajo en clase económica porque ahí están los demonios, yo viajo en primera clase o necesito comprarme un avión. Ahí más o menos como un ejemplo. Es un ejemplo claro y cae perfectamente. Ay, Señor. Bueno, cuando volvamos después de esta primera pausa, continuamos en este interesante tema con nuestro hermano, el licenciado Julián Musa. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo.
Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos tocando el tema la apostasía en una segunda parte. Y está compartiendo con nosotros, como todos los jueves, el licenciado Julián Musa, quien es apologista, también pues lleva estos temas para edificación a los hermanos. Y es muy importante recordar que nuestro hermano, el licenciado Julián Musa, está en YouTube también, que pueden buscar todos sus programas, todos los temas que él ha tocado, las entrevistas de Acción Cristiana en la radio. Así mismo, ¿verdad, Julián? Acción Cristiana en la radio y YouTube. Lo pueden buscar, ponen Acción Cristiana en la radio y le van a salir los programas. Es del canal de la emisora de donde yo soy director, que es Radio Eternidad. El canal de YouTube es Radio Eternidad. Y también aprovecho para invitarles a que puedan suscribirse a mi canal personal, que es Julián Musa. Ustedes lo pueden conseguir así, donde ahí hemos relanzado nuestro canal. Lo tenía desde hace un buen tiempo, pero ahora hemos sentido la motivación de parte del Señor de relanzar este proyecto. Julián Musa, usted lo busca a sí mismo y puede también ver los videos que estamos subiendo. Amén, amén. Para la gloria de Dios todo esto. Para la gloria de Dios. Bueno, Julián, sí. Yo te puse un ejemplo ahí para que tú continúes. El pastor que no viaja con personas ahí en clase económica, o que hay que darle un avión. Sí, y pregúntale, y si le preguntamos o si vemos de dónde es que ha venido todo ese dinero, donde él quiere comprar el avión, ha venido del dinero que supuestamente es para la obra de Dios. O sea, de una manipulación con los feligreses, porque como el lobo, lo que anda buscando de la oveja, el lobo en sentido natural, lo que quiere es destruir la oveja, comerse a la oveja. Estas personas, de manera figurada, lo que quieren es sacar y absorber de las personas para obtener beneficios para ellos, beneficios económicos para ellos, hacerse millonarios con la fe. Y de eso hay muchos hoy día que supuestamente son cristianos, pero son apóstatas y son lobos vestidos de oveja. Son personas que exhiben sus bienes porque es el reflejo de que ellos son bendecidos por Dios. Oye, qué mentalidad tan fuera de lo que la palabra de Dios enseña. O sea, yo soy bendecido porque tengo el carro del año, tengo la gran casota, o sea. Eso es apostasía, Julián. Totalmente. O sea, pues entonces si vamos a eso, los narcos son bendecidos entonces. ¿Tú quieres ver gente que exhiban más cosas que los narcos? Los capos. Entonces, eso es una mentalidad totalmente fuera de la palabra y muy alineada a lo que es esas doctrinas de demonio que el enemigo se ha encargado de esparcir alrededor del mundo y de vender una idea de valoración del hombre, no por lo que la persona es, sino por lo que la persona tiene. Entonces, tienen aire de grandeza porque ellos son hijos del rey, tienen que tener lo mejor, o sea, todo lo mejor. Si van a un país, tienen que hospedarse en el hotel más caro. O sea que un hermano en Cristo pobre no es hijo del rey. Que el Señor Jesucristo tocó su corazón, tocó sus vidas, ellos le reconocen, se apegan a la palabra, van creciendo espiritualmente en la fortaleza en el Señor. Y si son pobrecitos, no son hijos del rey, no, ustedes son ¿qué? Lacayos o sirvientes. No, esos están en pecado, porque para esta gente la pobreza es pecado, es sinónimo de pecado. De que la persona está mal ante los ojos. O sea, que nuestro Señor Jesucristo, que no tenía en dónde recostar su cabeza, estaba en pecado. Porque vino a lo más bajo, a lo más humilde, el Rey de Reyes y Creador del universo, el Dios eterno que se encarnó, vino a los pobres, vino de la manera más pobrecita, entonces vino en pecado él. Según este razonamiento de esta. Mira, este razonamiento apóstata es tan atrevido que yo he escuchado a Carlos Veloz decir que Jesús era millonario aquí en la tierra. ¿Qué? Jesús. Porque, por ejemplo, él era carpintero y que el ejercicio de la carpintería, oye hasta lo que yo he escuchado, era una de las profesiones
más lucrativa para los seres humanos en aquel tiempo. Una mentira, que eso es una falta de conocimiento de usos, costumbres y cultura del pueblo hebreo. O sea, eso es y que Jesús andaba, que eso de que Jesús andaba montado en un burro para entrar a Jerusalén, eso era como entrar en un carro del año en esa época. O sea, tú oyes una serie de barbaridades de estos en buen dominicano, no, bárbaros. Julián, tú no, pero no. Eso parece como una obra de teatro. Eso lo he escuchado yo, hermano. Increíble. O sea, que hasta dónde llegan. Y el problema mayor es la cantidad de gente que creen todas estas mentiras. Pero no puede ser. O sea, el multimillonario José o millonario José, cuando escapó y se trasladó a Egipto, y María, que estaba a punto de dar a luz en un momento, no encontró posada. O sea, él tenía dinero no para pedir un favor, ¿no? Que por eso Cristo nació en un pesebre pobrecito, donde habían animales. Eso era un pesebre. O sea, eso era un área de animales ahí que ya tú no te puedes imaginar, o uno no pudiera imaginarse en ese tiempo cómo pudiera ser un lugar donde se guardaban los animales ahí, donde había un área un establo, claro. Exacto, en un pesebre, un establo. Gracias. Y el millonario José, carpintero, no pudo comprarse una villita para que María diera luz ahí a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en las mejores condiciones. Y esta gente razonan de esa manera. Es una apostasía muy clara cuando una persona escucha eso. Claro, y por eso es, como yo decía en el pasado programa, que es increíble cómo los inconversos se dan cuenta más fácil de estas cosas que personas que supuestamente son creyentes. Entonces, es impresionante ver el grado de manipulación, el grado de influencia para mal que hacen en las personas que los siguen. Entonces, tú ves estas personas, Carlos, estos líderes, como hablábamos, donde ellos, para poderse, ellos no viajan con el común, ellos tienen que tener aviones, jets privados, porque la unción que tienen, ¿verdad? Tiene que ser muy exclusiva. Uno ve muchos en África y en países como estos de nuestro continente americano, uno ve en cómo estas personas en países pobres son personas que han hecho su riqueza de los asuntos vinculados con la obra de Dios, entre comillas, y la opulencia que tienen, y son personas que exhiben, vuelvo y repito, todo eso como una manera de decir que están bendecidos por Dios. Tienen incluso hasta seguridad, como los famosos del mundo. Uno sabe, cuando ellos llegan a un lugar, la gente sabe que llegaron porque tienen un aparataje, andan con seguridad armada, y tú dices, ven acá, pero y no son servidores del Señor, porque alguien en una ocasión me dijo a mí, sí, pero por ejemplo, si un cristiano entra a la política y es un funcionario del gobierno, debe de tener seguridad. Yo le dije, claro que sí, porque estamos hablando de un funcionario del gobierno. Un cristiano que entre a la política debe de tener seguridad, claro que sí, porque está haciendo una función pública, pero eso no me lo pueden comparar a mí con un pastor o supuesto pastor o apóstol o el nombre que quieran, que lo que está dedicado es a la obra del Señor. ¿Cómo va a tener, en dónde se ve eso en el quehacer de Cristo? ¿En dónde se ve eso en el quehacer de los apóstoles? ¿En dónde se ve eso en el quehacer de los cristianos? O sea, a la luz de las escrituras, a la luz de la historia de la iglesia. Eso se ve en grupos que apostataron. Claro que sí, ahí se ve. Entonces, en ese sentido, más que parecerse personas que sirven a Dios, parecen a los llamados famosos de este mundo.
Se parecen a los cantantes, viven una vida tipo los cantantes, los actores de Hollywood, un tipo de vida totalmente muy diferente al perfil de la vida que debe de vivir un creyente, donde la prudencia debe marcar la vida del cristiano. Correcto. Yo no estoy hablando de hacer un voto de pobreza, que eso también es tergiversar la palabra de Dios. Lo que estamos hablando es de un estilo de vida donde la prudencia y la humildad sean evidentes, porque y más si son personas que están en el liderazgo de las iglesias. Entonces, los títulos de ellos no son, Carlos, y ustedes que están ahí, no son para servicio, son para prestigio. Y por eso usted ve que ahora hay personas que se hacen llamar, ya no se conforman con el nombre pastor, y ahora se llaman apóstoles, ahora se llaman profetas. Si cantan, usan nombres totalmente fuera de contexto, como salmistas. La palabra salmo es una canción tocada con instrumento de cuerda. O sea, pero ellos usan la palabra salmista. Ellos no son ningunos salmistas. Son personas que cantan para el Señor, pero eso suena más... Adoradores, porque dice la palabra, son adoradores. Adoran al Señor. Todos somos adoradores. Así es. No hay que poner una cosa fuera de la palabra de Dios por encima como para darse una categorización especial. Si todos adoramos al Señor. ¿Cuál es el fin de usar esos nombres? Y los que usan el nombre de, los que utilizan el nombre de apóstol y profetas también es con una intención de ser pomposos. Yo voy a hablar en un programa solamente de ese tema, pero solamente decir aquí que no es tanto para servicio. Los títulos en el Señor son para servicio, no son para prestigio. Entonces, estas personas les gusta que le llamen, yo no le llamo, mira, Carlos, a nadie yo le digo reverendo. A nadie. Porque eso es una palabra que viene acuñada y que dentro de las iglesias evangélicas se ha tomado y viene del catolicismo. La palabra reverendo significa digno de reverencia. Yo no le digo reverendo a nadie. Es correcto. Esa palabra está mal usada. Eso, el único digno de reverencia es aquel que murió en la cruz y al tercer día resucitó. Exacto. Y no está en la Biblia. No está en la Biblia, reverendo. Bueno, reverencia al Señor, nuestro Señor Jesucristo, únicamente. Exacto. Eso es cierto. Vamos a la siguiente pausa, Julián. Cuando volvamos vamos a profundizar, vamos a meternos un poquito más en esas aguas no tan turbias que es la apostasía, para ver cómo uno puede seguir identificando a los apóstatas, porque me parece que con la palabra de Dios nosotros podemos darnos cuenta y que sea el Señor, ¿no?, que nos guíe para estar en sus caminos de manera correcta. Ya volvemos, hermanos y amigos. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón, compartiendo el tema la apostasía, segunda parte, con nuestro hermano el licenciado Julián Musa. Y nos dice Julián, fuera, ¿verdad?, en la parte del break, que este tema también es bastante amplio, que probablemente tengamos que seguirlo desarrollando
lo más extenso posible para que nuestros hermanos y también las personas que no han todavía extemperado el llamado del Señor, que el Señor pues le esté haciendo ese llamado y ellos sientan ese llamado, porque es algo progresivo también para muchas personas. Y al final Cristo los atrae a la preciosa salvación, ¿no? Y al conocimiento de la palabra en un momento de la vida de cada quien. Y esto es muy importante que lo sepan, para que sepan a dónde acudir, porque ya aquí hay una responsabilidad de nosotros poder buscar la doctrina correcta, las personas que nos guíen de manera adecuada en la palabra y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, Julián. Sí, y la intención de estos tipos de programas es desenmascarar la mentira para exponer la verdad. Eso es lo que estamos procurando. Y aquí estamos hablando de algo que tiene que ver con ataque directo dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la apostasía no es un ataque desde afuera, desde grupos que claramente son anticristianos o que no son cristianos, sino de personas y grupos que supuestamente son hermanos nuestros. Y puedo decir supuestamente porque si no están viviendo conforme a la verdad del Señor y están tergiversando de manera voluntaria las palabras de Dios y están llevando y enseñando cosas que no están conforme a la sana doctrina, pues ya no son hermanos nuestros. Son un lobo vestido de oveja, no es hermano de una oveja. Julián, pero aquí hay algo importante. ¿Pudiera darse el caso de que, por ejemplo, en la iglesia, con los hermanos, uno escuche algo de repente que uno diga, bueno, aquí esto como que no me da un fundamento bíblico, que lo diga quizás un pastor, o que uno lo escuche de otro hermano, quizás con un estudio bíblico, o ese hermano haya escuchado algo que lo haya llevado a concluir de una manera y por lo tanto quizás no sea un apóstata sistémico, vamos a decir así, o sea, alguien que se entregó a la apostasía de manera absoluta, sino que se ha confundido. Claro. O algún pastor ha dicho algo y uno se le puede acercar, pastor, que aquí la Biblia me dice, me indica que esto no es así, usted ha hecho una reflexión, usted considera que podamos analizarlo. ¿Tú crees que en ese sentido sí, alguien que incurre en una apostasía probablemente no consciente o entienda algo de una manera pueda recuperarse? Sí, y de hecho esos sí son nuestros hermanos. Okay. O sea, una persona que como hemos compartido, y es bueno, y qué bueno que tú lo traes de nuevo para reafirmar esa parte. O sea, una persona que ha abrazado enseñanzas apóstatas, enseñanzas que no son conforme a la verdad revelada en la palabra, que son enseñanzas falsas, y las ha abrazado, digamos, por inmadurez espiritual, por ser quizás un nuevo creyente que no tiene mucho tiempo en el evangelio. Estas personas son hermanos nuestros, lo que pasa es que están confundidos, son nuestros hermanos y están confundidos, y esas personas han abrazado estas ideas, pero no son personas que de manera voluntaria se han inclinado hacia una vida contraria a lo que el Señor establece, tanto en práctica de vida como en enseñanzas como tales. Entiendo, o sea, claro. Entonces, estas personas pueden, si ciertamente son personas que aman al Señor, pues Dios tarde o temprano va a iluminar sus mentes y estas personas van a salir de esa falsedad. Y esas personas sí son hermanos nuestros. Lo que pasa es que están confundidos. Un cristiano verdadero pudiera en un momento no estar muy claro en una doctrina y tener un entendimiento diferente, pero
no lo hace apóstata, porque hay doctrinas de las Escrituras que son muy importantes, donde si ya no salimos de ahí, ya la persona está incurriendo en apostasía, pero hay doctrinas de la palabra, por ejemplo, los temas escatológicos, temas que tienen que ver con cosas que viviremos cuando ya no estemos en esta tierra como la conocemos y partamos de aquí o Cristo venga y nos lleve a su presencia, donde hay muchas formas de ver algunas cosas. Eso no hace una persona apóstata, porque son temas difíciles de entender. Correcto. Entonces, ahí lo que tiene que haber es una conciliación de yo entender que esos no son temas que nos dividen, porque son temas difíciles de entender, pero lo que sí nos divide a nosotros claramente es adoptar un estilo de vida que no es conforme a la santidad que debe de tener el creyente, como lo que yo estoy poniendo aquí, estas cualidades que tienen estas personas. También enseñanzas que son céntricas, que son, como le llaman muchos, que son doctrinas de salvación, por decirlo así, doctrinas importantes de la fe cristiana. Si hay por ejemplo, una persona que diga que Cristo no resucitó. Sí. Eso es que lo dicen, que lo dicen. Eso es una inclinación clara. Que se fue de viaje, lo curaron y se fue de viaje a la India y ahí... Eso es apostasía. Eso es una locura. Ya eso es abrazar eso es abiertamente ir en contra de lo revelado por Dios. O una persona que no cree en la venida del Señor. Correcto. O sea, o que no cree que Cristo es, que Dios es en tres personas. O no creer que Jesús y Dios son uno. O sea, hay doctrinas que cuando las personas lo abrazan, están apartándose, están recayendo de la fe, están apostatando. Pero hay otro tipo de doctrinas que no son primarias ni secundarias, sino doctrinas que son importantes, claro, porque son enseñanza de la palabra, pero que si alguien tiene una opinión diferente, eso no nos causa división, porque no tienen ese grado de importancia en el sentido de que la Biblia quizás te habla muy poco de eso o no hay una claridad, pero los temas importantes de la Biblia, los temas que son más importantes, están muy claros en la palabra de Dios. No sé si me doy a entender con esto que yo estoy diciendo. Claro, por eso es muy importante, Julián, los estudios bíblicos, porque en los estudios bíblicos uno escucha a quien nos está dirigiendo en el estudio, pero también se les permiten a los hermanos hacer preguntas, porque todos están leyendo la palabra de Dios y la palabra de Dios no es de interpretación privada. Todos pueden estar ahí, el Espíritu del Señor puede estar guiándonos ahí en comunidad y cualquiera puede preguntar, obviamente, entendiendo de que la persona que tenga mayor tiempo y que tenga esa comunión con el Señor lo esté utilizando para poder guiar a los hermanos ahí. Bueno, no, mira, sí, aquí esto indica esto por la metodología de estudios de la Biblia, el método histórico literario, aquí se manejaba de esta manera. Y probablemente hasta una opinión no pudiera ser apostasía, porque yo en estudios bíblicos he escuchado hermanos decir, por ejemplo, pero ¿qué pasó cuando no había surgido Eva? ¿Cómo Caín encontró su esposa? ¿No será que había más personas creadas antes? Entonces, tú no estás apostatando, tú probablemente tienes una confusión y he visto que le explican, no, mira, es que aparte de eso también se mencionan que Adán y Eva tuvieron más hijos e hijas y entonces uno llega a la conclusión de que una de esas hijas creciendo en el desarrollo de la humanidad, pues Caín fue y tomó en ese entonces a otro ser humano, ¿verdad? Que fue engendrado por Adán y Eva en la tierra y bueno, en ese entonces, en la distribución y en la expansión del crecimiento de la humanidad, como Dios dice, fructificados y multiplicados, ahí lo dije quizá un poquito al revés, eso se puede dar, eso no es apostatar. No, y que, por ejemplo, un apóstata es una persona que no es humilde. O sea, el apóstata cree que lo sabe todo. Sí. La persona, o sea, el creyente, nosotros como cristianos tenemos que estar claros de que todo el conjunto de doctrinas de la Biblia, hablando
todo, tanto primaria, secundaria o doctrinas que no entran en ese rango de ser tan importante, vamos a decirlo así. Sobre todo en esa área, y hay algunas cosas que se prestan incluso para lo que se conoce como la libertad cristiana, porque la Biblia no te habla muy claro, aunque sí hay principios que nos permiten entender algunos aspectos. Pero en ese sentido, no todos podemos decir que estamos, o sea, entendemos al 100% toda la doctrina de la Biblia. Toda. No podemos decir eso. Correcto. No podemos decir eso. Por Entonces, eso es un constante estudio. El Señor dice escudriñar las Escrituras. Por eso es un constante estudio y hay cosas que yo puedo decir. Bueno, mi opinión es tan. En vez de decir, la Biblia dice tal y tal. Hay cosas que sí yo tengo que tener la convicción de decir, la Biblia dice tal. Pero hay que ser humilde y saber que uno puede ser enseñable y uno puede aprender algo que no sabe por otro, aún uno tenga muchísimos años en este camino. Pero siempre y cuando sea conforme a lo revelado por Dios en su palabra, yo puedo aprender algo que no sabía. Entonces, el cristiano tiene que ser humilde. No importa el cargo en la iglesia que tenga. Y tiene que estar presto a escuchar a que la gente venga y le diga, hermano, mire, yo creo que eso que usted dijo, o vamos a analizarlo, vamos a ver. Y puede que el hermano tenga razón. Y si no la tiene, yo debo de agradecer ese gesto. Los apóstatas no son así. Ellos se creen que ellos tienen toda la verdad. Y al contrario, se ponen guapos si tú lo cuestionas. Claro. O sea, se incomodan porque ellos están muy arriba, tú ves, y nosotros estamos muy abajo. Entiendo, correcto. Vamos a pasar a la última pausa, Julián, pero es como tú dices. Además, yo pienso que vamos a tener que ampliar este capítulo, ¿no? de la apostasía, porque hay muchas cosas que tenemos que conocer, que tenemos que reflexionar para que nuestros hermanos y amigos, bueno, pues se vayan haciendo una idea más clara de lo que significa esto. Ya retornamos, hermanos. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos tocando el tema la apostasía, segunda parte. Y estamos compartiendo con nuestro hermano, el licenciado Julián Musa. Julián, el tema de la apostasía no solamente tiene que ver con la parte económica, material, o por ejemplo con una doctrina que se enseñe, sino también con actividades que se dan dentro de la iglesia. Por ejemplo, estas actividades que se ven un desorden ahí, que no significa en la parte de la adoración que tú te goces o que tú sientas el espíritu, que tú te sientas emocionado por la adoración al Señor y tú lo expreses abiertamente, sino, por ejemplo, en actividades como cuando te dicen, tenemos la unción de la correa y te dan un correazo y tú caes al piso, o te dicen, por ejemplo, aquí está la unción X del agua escupida o el escobazo o cualquiera de esas cosas extrañas, porque yo lo he visto en videos y yo digo, pero esto es una apostasía en actos.
Estas Claro, cosas también, ¿verdad, Julián? Son eso es indicadores. recaer de la fe. Correcto. Eso es recaer de la fe. Y esos, en la iglesia debe de hacerse todo decentemente y en orden, dice la palabra, y conforme a como la palabra ha sido revelada. Todo esto son inventos, el Espíritu Santo no actúa de esa manera. Y los apóstatas que tienen características similares a personas que no conocen al Señor, esos líderes de esas iglesias, para ayudarlo, le voy a decir iglesia, porque no son ni siquiera iglesias, eh, son más una especie como de clubs evangélicos, por decir algo. No son iglesias, porque iglesia, o sea, ser pastor tiene unas características muy marcadas. La iglesia tiene unas características muy marcadas. Entonces, esta persona, primero, ni son pastores, lo que son líderes, gerentes, vamos a decirlo así, y esos lugares no son ni siquiera iglesias. Esos lugares son como si fuera una especie de clubs social evangélico, por decir algo. Y esta gente manejan esos lugares como si fueran empresas personales. O sea, es la forma de manejarlo, como si fueran sus propias empresas. La iglesia de Cristo es de Cristo, valga la redundancia. O sea, nosotros somos mayordomos de los ministerios de Dios, mayordomos del pueblo de Dios. Y estas personas se enganchan a esto. Y eso es una falta de temor muy grande a Dios, porque meterse a eso, supuestamente en nombre de Dios, eso es una falta gravísima, abominable ante los ojos de Dios. Entonces, en este último segmento, Carlos, yo quiero comparar esa conducta que yo acabo de presentar con la conducta que reflejaba Jesús. Yo quiero hacer eso en esta parte. Por ejemplo, nosotros vemos que Jesús nunca utilizó el poder para beneficio personal. Nunca. Nunca lo usó para beneficio personal. Fue tentado por Satanás y ahí pudo haberle dicho a Satanás, mira, yo te destruyo ahora mismo, y se hubiese destruido ahí mismo. Y él no usó su poder para beneficio personal. En la tentación de Jesús, él tenía hambre realmente porque estaba en ayuno, pero él no convirtió la piedra en pan, porque él no lo usó para beneficio personal. Y podía, si él quería, hacer una panadería, porque tenía poder para eso, convertir toda la piedra en pan, pero no lo usó. No vemos a Jesús utilizando, ni siquiera los milagros eran un medio para él atraer en sí a la gente, sino que él les decía a las personas que sanaba muchas veces, no se lo diga a nadie. Mira, no diga eso. ¿Por qué? Porque el medio por el cual él estaba atrayendo a la gente era en la predicación del evangelio. Claro, las señales eran evidencias de quién él era. Los milagros eran evidencias que le daban peso a ese mensaje. Pero en sí él no usaba eso para atraer y llamar la atención. Vamos a hacer una cruzada evangelística para sanar todo el mundazo aquí y que todo el mundo me siga por eso. No lo vemos haciéndolo. Y tenía el poder para hacerlo. Jesús no tenía una apariencia llamativa, Carlos, y ustedes que están ahí. Jesús se confundía con la multitud. Juan el Bautista, cuando Jesús aparece en escena para ser bautizado por Juan, Juan supo que Jesús era el Mesías porque tuvo una manifestación especial de Dios, porque él vio cómo descendía del cielo como paloma el Espíritu Santo. O sea, y a él se le había dicho, se le había dado Dios había tratado con Juan y le había hecho saber que en el que él viera eso era el Mesías. Si Juan no ve una manifestación sobrenatural de Dios sobre esa persona que estaba al frente de él, Jesús hubiese pasado como cualquier gente. O sea, Jesús no tenía apariencia llamativa. Jesús no andaba con seguridad. Los apóstoles en un momento quisieron venir con esa misma cuestión, porque eso se veía en el Imperio Romano, y quisieron venir con Jesús cuando le estaban acercando a los niños y le decían como apartando a los niños, y el Señor dijo, no, dejen a los niños venir a mí, déjenlo. O sea, los apóstoles quisieron venir con ese tumbapolvismo y Jesús los reprendió
Y dejen que los niños vengan a mí, no importa cómo vengan, déjenlo que vengan a mí, porque él no tenía ese tipo de, ese perfil. Jesús no era rico. La Biblia dice que él se hizo pobre. Él se hizo pobre, siendo el dueño de todo. Su perfil, es mentira eso, de que Jesús era millonario, que Jesús era, no, él se hizo pobre. Exacto. Y vino entre nosotros para darnos un mensaje. Y ese mensaje es valorar aquellas cosas que son más importantes, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. En extremo, que hasta dio su vida. El perfil de nosotros como cristianos no puede ser el del empresario de tal empresa, el del artista tal, el del que si yo quién de Hollywood. No. El perfil de nosotros tiene que ser como Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Mateo 11:29. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús mostró humildad y eso nosotros tenemos que mostrar. Esta gente que muestra toda esta opulencia no son seguidores de Cristo, son falsantes del evangelio. Y mucha gente, yo sé que le pica cuando oye eso, pero esa es la verdad. Jesucristo dijo, por su fruto lo conoceré. ¿Y cuál es el fruto que nosotros debemos dar? Un fruto semejante al que Cristo dio. Porque ¿qué es cristiano? Cristiano significa un imitador de Cristo. Entonces, eso, yo quiero puntualizar mucho en eso, Carlos, y en este último segmento darle énfasis a esta parte, porque el perfil que nosotros debemos seguir es el perfil de Jesús. Y los apóstatas, usted se puede dar cuenta quién es un apóstata con todas estas cualidades que yo he dicho, y en el próximo programa voy a seguir hablando algunas cosas más, donde nos vamos a dar cuenta quién es una persona apóstata. No sé, Carlos, si tú tienes algo más que decir. Bueno, ya hemos llegado a la parte final de este último segmento y del programa, obviamente, pero tus palabras, Julián, son, en términos reflexivos, son correctas y en términos bíblicos también, porque el Señor tenía toda la autoridad. Él es el dueño de toda la autoridad y sin embargo, él no fue autoritarista, que son dos cosas distintas. O sea, él no se, ¿cómo te digo? Él no fue a avasallar a nadie. Él fue a servir, como él dice, yo he venido a servir. El Hijo del Hombre ha venido a servir, no a ser servido. Y por eso incluso, él le decía a los discípulos, a los seguidores, ustedes se quieren ir, me quieren dejar, porque muchos lo seguían por la comida que él daba. Y muchos, cuando escuchaba la voz, o sea, las palabras tan fuertes que él decía, se retiraban, lo dejaban. Y él le decía a sus discípulos, aún a sus discípulos, a los 12, en ese momento, aunque había uno que se sabía que era hijo de perdición, pero les decía, ustedes también quieren irse. Y Pedro le dijo, ¿a quién acudiremos, Señor? Eso debemos decir nosotros hoy, ¿a quién acudiremos? ¿Cómo vamos a apartarnos de ti? Si solo tú tienes palabra, si solo tú tienes palabra de vida eterna. Palabra de vida, exacto. ¿Cómo vamos a tomar palabras de apostasía? ¿Cómo es eso posible? Eso tenemos que reflexionarlo en estos programas, Julián. Y así que hemos llegado a la parte final. Bueno, pues será en una próxima entrega donde estaremos contigo desarrollando estos temas. Gracias, hermanos y amigos, por haber compartido una vez más. Será hasta la próxima y deseándoles como siempre que el Señor les bendiga.